Hola, buen día. Mi nombre es Gerardo Sánchez Camberos y junto con mis compañeros Oliver Gutiérrez Estrada y Axel Noriega Mendoza del grupo 108 les presentaremos el síndrome de Angelman. Hola, soy Axel Noriega Mendoza y el día de hoy les hablaré sobre las generalidades del síndrome de Angelman. Como ya sabemos, todos los síndromes son provocados por mutaciones genéticas y estas a su vez pueden ser hereditarias. Y el síndrome de Angelman no es la excepción. Este síndrome comienza cuando se pierde la función del gen UBE3A, el cual se localiza en el cromosoma número 15. La alteración puede variar desde que el gen no funciona correctamente hasta que simplemente no se encuentra en el cromosoma. Principalmente esta mutación afecta al sistema nervioso, pero esto será mencionado y explicado más adelante. El gen del que se está hablando es el que debería estar codificando a la enzima E3-ubiquitinligasa, la cual tiene distintas funciones y que al igual se mencionará y explicarán más adelante. Como ya sabemos, el síndrome de Angelman es provocado por una mutación genética, pero el mecanismo exacto de esta pérdida es bastante complejo. Normalmente se hereda un gen UBE3A paterno y uno materno. Este gen se va a distintas partes del cuerpo y cuando llega a la parte del cerebro solo se activa el gen heredado por la madre, pues así lo señala la impronta genómica. ¿Y qué es la impronta genómica? Pues la impronta genómica es un proceso biológico por el cual un gen o dominio genómico se encuentra marcado bioquímicamente indicando su origen parental. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la impronta genómica, el gen materno de UBE3A es el que llega al cerebro y si éste llega con una mutación o simplemente no llega, es cuando se presenta el síndrome de Angelman, el cual puede tener diferentes síntomas o complicaciones que se verán más adelante. Hola, buen día, soy Oliver y yo les hablaré de los diferentes genotipos que causan el síndrome de Angelman. Pues primeramente los vamos a identificar. El número 1, que es la eliminación positiva de este gen. El número 2, la mutación o alteración. El número 3, que es el defecto en el centro de impresión. Y el número 4 se le llama disomia uniparental paterna. Y a continuación les voy a explicar en qué consiste cada uno. Y bien, pues la eliminación positiva es cuando el gen V3A del lado materno es eliminado y pues no está presente. Este genotipo es el más común en cuanto al síndrome, pues representa el 70% de los casos. Y en cuanto a su recurrencia, pues el 98% de los casos es por un evento espontáneo. Eso significa que no es hereditario y su riesgo es menos 1%. Pero está el otro 2% de las eliminaciones se deben a unas anomalías hereditarias en el cromosoma 15 materno, como una translocación cromosómica equilibrada, que eso viene siendo cuando un cromosoma se rompe y se une a otro.
Y en cuanto a la mutación, pues como se dice, el gen VE3A sufre una mutación o una alteración, pues en el cromosoma número 15 de la madre, y este impide la expresión del mismo o altera su función. Y este genotipo representa el 11% de los casos del síndrome. Para este caso, pues no es de una manera hereditaria, pues es espontáneo. Pero cuando llega a ser hereditario por el lado de la madre, existe el 50% de riesgo de que recurra ese fallo. Pues bien, el genotipo que consiste en un defecto en el centro de impresión consiste por el 6% de los casos del síndrome. Y este es, pues, en el centro de impresión, que es el área donde el cromosoma controla si el gen está activado o no, impide la función de este gen. O sea, el gen estará presente como tal, pero el mismo centro de impresión no lo va a dejar disponible para la función. O sea, que el cerebro no va a poder trabajar con él, no va a poder interpretarlo como debería. Este genotipo tiene dos tipos, o sea, las que son de lesiones y las no. Y los eventos que no tienen de lesión no parecen ser heredados y tienen un riesgo de recurrencia muy bajo, que es por menos de 1%. Y la de mayoría de lesiones no se heredan, pero una porción significativa de ellas sí. Y es por vía materna. Y correr en el riesgo de recurrencia del 50%. Y el último tipo es la disomia uniparental paterna, que este es el 3% de los casos y ocurre cuando hay dos cromosomas número 15 del papá. En vez de tener uno y uno, como normalmente tenemos, se hallan dos del padre, dado que el gen VE3A del papá está silenciado o apagado y el de la madre ausente, pues el cerebro no puede obtener la información necesaria que necesita de ese mismo gen. Para este caso, el 99% viene siendo de manera espontánea. Y es si el paciente que tiene el síndrome de Angelman y presenta la disomia uniparental paterna y tiene un cariotipo normal, debe ofrecerse un análisis cromosómico de la madre para excluir la rara posibilidad de que una translocación robertsoniana o un cromosoma marcador sea un factor predisponente. ¿Y qué pasa con el otro 10%? Pues es un origen desconocido. Y esto también involucra, pues, en la recurrencia. Esto quiere decir que a pesar de que el paciente se ha diagnosticado clínicamente, no hay no hay un porcentaje que muestre el riesgo, pero muy probablemente no supera el 10%. Y bueno, en cuanto a la foto, podemos ver los 4 genotipos en el paciente, en distintos pacientes. Y es la severidad de los genotipos, o sea, el más bajo
viene siendo el de disomia uniparental paterna, que no presenta hipopigmentación, tiene pocas convulsiones y tiene una normocefalia. El de mutación del gen V3A y el defecto en la imprenta no padece una detonante, pero ya a nivel de la eliminación positiva tiene por padecer microcefalia, por padecer también hipopigmentación, por padecer más convulsiones y por su peso tiende a ser más delgado de lo normal. Yo soy Gerardo Sánchez y continuaré con la presentación. La ubiquitina, también llamada E6AP, es un péptido o proteína pequeña de tan solo 76 aminoácidos. Una de las funciones de la ubiquitina es como una marca para la subsecuente degradación de las proteínas en el proteosoma, en especial para proteínas de vida media corta. De hecho, normalmente existen dos caminos para la degradación de proteínas celulares. La primera es la vía vesicular medida por los lisosomas. La segunda, la vía citosólica medida por la ubiquitinación. Sin embargo, se ha descubierto que la ubiquitinación tiene otras funciones además de la degradación, y que el fenómeno en su conjunto es más complejo. Entre otras funciones, la ubiquitinación participa en la regulación de vías de señalización intercelular. Esas cascadas están involucradas en funciones tan diversas como el control de la apoptosis, la autofagia, el ciclo celular, la regulación transcripcional y la reparación del ADN. Se descubrieron 3 actividades enzimáticas necesarias para la adición de ubiquitinas a proteínas sustrato en un proceso dependiente de ATP. La primera, unía la ubiquitina al centro activo de la enzima activadora de ubiquitina. Esta se le llama E1. Esta unión requiere de ATP y se forma un enlace tioéster entre el carboxilo de la glicina última de la ubiquitina y un grupo sulfuhidro del centro activo de la enzima. Las enzimas de este tipo son escasas de tal modo que en levaduras solamente existe una. La segunda transfiere la ubiquitina desde la E1 hacia la enzima conjugante de ubiquitina, que a esta se le llama E2, también mediante un enlace tioéster. Al contrario de las E1, estas enzimas son más numerosas. Las E2 realizan una función central en este proceso. Algunas investigaciones recientes apuntan que la E2 determina si el producto final contendrá monoubiquitina o poliubiquitina o la unión a una lisina específica. La tercera y última actividad es de ubiquitina ligasa, a la cual se le llama E3. Estas enzimas son muy numerosas y se estima que los humanos poseen alrededor de 1000. Se distinguen dos tipos principales: el que posee motivo HST, el cual se refiere a homólogo al E6AP carboxilo terminal, la cual presenta una secuencia de 350 aminoácidos. En este se encuentra la cisteína conservadora, que actúa como aceptor de la ubiquitina desde la E2 y transfiere al sustrato. El otro tipo presenta el motivo RING, por sus siglas en inglés Really Interesting New Gene,
que se define por la presencia de cisteínas e histidinas conservadas que forman una estructura como de grapa cruzada. Estas últimas pueden ser simples o complejas. Las simples pueden ser monómeros u homodímeros, mientras que las complejas forman complejos multiproteicos como el complejo promotor de la anafase, APC, el SCF y el VBC. Estas enzimas transfieren la ubiquitina directamente desde la E2 hacia el sustrato. Por lo tanto, es la E3 la que determina la especificidad de sustrato, lo cual explica su elevado número. La maquinaria molecular del ciclo celular asegura que cada ronda de duplicación del ADN es seguida de una ronda de división celular, y cada uno de estos eventos se completa antes de comenzar un nuevo ciclo. El ciclo progresa por la oscilación de la actividad de las quinasas dependientes de las ciclinas, que son activadas por las ciclinas y que son rápidamente inactivadas por la destrucción de las ciclinas. La función de las ubiquitinas ligasas que controla el ciclo es principalmente el marcado de las diferentes ciclinas en el momento adecuado y provoca esa oscilación en la actividad de las distintas CDK. Dos ejemplos multiproteicos con actividad de ubiquitina ligasa, o sea E3, intervienen en la regulación de la progresión del ciclo celular. Son el complejo SCF y el complejo promotor de la anafase APC. La acción consecutiva e interrelacionada hace progresar el ciclo celular por sus diferentes etapas. Otro punto a destacar es que la vía metabólica del proteosoma ubiquitina es extremadamente importante para todas las células, especialmente para las neuronas del cerebro. La vía permite a la ubiquitina adherirse a ciertas proteínas, causando así su degradación. La ubiquitina es una pequeña proteína que se puede adherir a otras proteínas para iniciar la destrucción de las mismas. Como se muestra en el esquema, las proteínas E1 y E2 en color amarillo activan y transfieren ubiquitina a la proteína E3. Hay muchos tipos diferentes de proteínas E3. La VE3A es una de ellas. V3E puede adherir la ubiquitina a las proteínas premarcadas, las cuales son en color rojo. En la estructura del VE3A, el dominio HST, anteriormente ya mencionado, es muy importante, ya que se trata de un reservorio molecular que permite que la ubiquitina y la proteína premarcada se aproximen mucho, permitiendo el acoplamiento de la molécula activada de ubiquitina. Se conocen algunas proteínas premarcadas o señaladas por el VE3A, pero no se sabe cuál es la que está ligada exactamente a la disfunción del cerebro en el síndrome de Angelman. El VE3A también es estrechamente asociado a la función sináptica neuronal. Como sabemos, el síndrome de Angelman afecta a todas las personas que lo padecen, pero dependiendo la etapa de desarrollo en la que estés, te afecta de una o de otra forma.
Las personas que están en una etapa neonatal se ven afectados con problemas de alimentación y alteración del sueño. Las personas que ya están en la infancia tienen un retraso mental severo, un retraso del desarrollo evidente, convulsiones, ojos viscos, risa inapropiada y una habla nula o muy poca. En la etapa de la adolescencia y la edad adulta tienen como afectación una pubertad atrasada y una alteración del sueño, pero en mucho menor escala que en la etapa neonatal. En una visión más general sobre las personas que tienen el síndrome de Angelman, todas tienen en común los siguientes síntomas o características, que es una marcha espasmódica o inestable, que hablan muy poco o no hablan, una personalidad feliz y excitable, reír y sonreír con frecuencia, ojos viscos y convulsiones. Las personas que padecen del síndrome de Angelman pueden llegar a tener algunos tipos de complicaciones durante su vida, las cuales pueden ser convulsiones intensas, reflujo gastroesofágico, que esto es una acidez gástrica, escoliosis, que la escoliosis es una columna curvada, y también estas personas que padecen del síndrome de Angelman pueden llegar a tener lesiones accidentales, debido a que esas personas tienen movimientos involuntarios que no pueden controlar, pueden llegar a hacerse algún tipo de lesión. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Eso sería todo por nuestra parte. Y como fin de semestre les juntamos un meme relacionado a la materia. Que lo disfruten.